Que levante la mano el que haya visto a Guatemala ganar un pentacampeonato. Un saludo a todos. Yo soy el Mayero Chapín y porque la comunidad lo pidió, hizo sentir su voz y eligió este video en el que vamos a hacer el análisis y resumen de cómo fue la ruta para que Guatemala hoy tenga el pentacampeonato, aunque vamos a aclarar una disyuntiva en la que si es pentacampeón o si es hexacampeón, el punto es que nadie en Centroamérica duda de que Guatemala es el amo y señor del voleibol. Puntos que vamos a aclarar, estadísticas que debemos de tomar en cuenta, quienes del lado de Guatemala surgieron como la base, la rama para cosechar otro éxito en el palmarés del voleibol de Guatemala, el cual puede ya comenzar a soñar y prepararse para la medalla de oro cuando se disputen los Juegos Centroamericanos el próximo mes aquí en Ciudad de Guatemala. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te ha gustado este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Hey, antes de continuar, te quiero invitar a mi comunidad donde todos los lunes encontrarás la encuesta de la semana donde podrás votar, comentar y darme tus sugerencias. El resultado ganador lo compartiremos todos los días miércoles en nuestra comunidad. Y ya, sin más que agregar o decir, ¡comencemos! Si hay una selección que este 2025 no ha parado de participar torneo tras torneo, es la selección masculina de voleibol, que como un plus, un dato curioso, quienes conocen el fútbol, mientras la categoría sub-23 no puede participar en un torneo bajo el mismo ritmo que la selección mayor, el voleibol es todo lo contrario y la selección sub-23 ha nutrido a la selección mayor en participaciones recientes como el Final Four, del cual Guatemala se proclamó campeón hace unos meses atrás, y que también como mayor y como selección sub-23 han participado en torneos panamericanos, que Guatemala a ese ritmo podía llegar a este torneo y podía incluso aspirar a un nuevo título que la edición 2023 Guatemala retomó el título, logrando así su quinta corona en la historia y que ahora este 2025 suma su sexta corona en la historia bajo esta categoría sub-23. Y aclarado eso, ahora sí analicemos poco a poco cómo se desarrolló la corona. Y en esta ocasión Guatemala estaba en el grupo junto con Panamá, que era el anfitrión y cuya misión era, según ellos, intentar quitarle a Guatemala la hegemonía, y por eso estábamos junto con Panamá y con Belice y comenzábamos ante el anfitrión. Partido que comenzó con mucha adrenalina. El público panameño ha sido muy hostil dentro y fuera de la cancha. Yo veía los comentarios durante las transmisiones y la verdad yo me pregunto, ¿qué pretende Panamá o la afición panameña metiéndose con la selección guatemalteca si la historia dice que Guatemala es la mejor selección? Panamá no existe, y lo digo con respeto, pero es cierto. Panamá ha intentado menospreciar e utilizar artimañas fuera del voleibol para intentar contener el buen momento y la historia que Guatemala tiene en este hermoso deporte. Aún así, el partido fue muy cerrado y el primer set los panameños se lo terminaron llevando con un 20-25, y la afición de Panamá que se metía con los jugadores de Guatemala. Y aquí hay que destacar que la selección de Guatemala, los jugadores, a pesar de tener al público en contra y a pesar de haber cedido el primer set, tuvo el temple y tuvo la estirpe para poderle dar vuelta al marcador, y así el segundo set Guatemala demostraba por qué hay diferencias entre el voleibol de Guatemala y el voleibol panameño, y Guatemala se repondría y ganaría el segundo set 25-13. Posteriormente, el tercer set, Panamá intentaría reaccionar, empujada más por su público que no quería una nueva derrota ante la mejor selección de Centroamérica, y a pesar de que la resistencia y oposición hicieron efecto, aún así Guatemala logró sacar el tercer set e imponerse 25-23, set cerradísimo en la que ya comenzaba a ser la antesala para el primer triunfo de Guatemala. Y es que si algo tiene Guatemala es que Guatemala logra reponerse, logra no salirse de su concentración y por ende ya tiene la experiencia de cómo es remar contra la corriente. Y para el cuarto set,
Guatemala mantuvo su distancia de en promedio 2 y 3 puntos sobre los panameños, que terminaron resignándose y viendo cómo Guatemala venía por el título en su propia tierra, y el cuarto set Guatemala lo terminaría ganando 25-20. Luego las cosas cambiarían muy radical, porque Guatemala se mediría ante una selección de Belice que es una incógnita, y que en este torneo yo me atrevo a decir que ahí hubo una mano negra, y no lo digo por la raza de los jugadores beliceños, sino porque ¿cómo puedo explicar que Panamá había debutado contra Belice? Belice es una mejor selección, una selección que callada la boca ha empezado a entender que lo suyo en Centroamérica no es el fútbol, lo suyo en Centroamérica es el voleibol, y ha empezado y han comenzado a dejar de ser un equipo que participa de relleno y ha comenzado a tener protagonismo. Pero ¿cómo me puedo explicar de que Belice cayera en sets corridos ante Panamá y que ante Guatemala dieron el campanazo, ya que Guatemala cae ante Belice 3-1? Y por ende, aquí hay un punto de ruptura, porque a mí me da la sensación de que, y lo digo así, por el festejo de la afición panameña, que cada punto de Belice lo celebraban como propio, y abucheos a la azul y blanco, algo totalmente antideportivo. Yo no sé qué tiene Panamá contra Guatemala. Cada vez que Belice cometía o hacía un punto, la afición panameña festejaba, pero ¿qué hay detrás de ese triunfo inesperado de Panamá ante Belice? Y este resultado negativo para Guatemala solo era un aviso de que, a pesar de ser el favorito, a pesar de que Centroamérica mira a Guatemala con respeto, lo miran como el rival a vencer, pero Belice nos puso, o mejor dicho, nos hizo ver de que si queríamos ganar el torneo, debíamos de ganar partido tras partido y no recoger la medalla de oro, sino había que ganarla y ganarla dentro de la cancha. ¿Y por qué digo que este es un punto de inflexión? Porque, y por eso les dije, la diferencia de victorias ganadas y puntos ganados, porque esa diferencia hizo que Guatemala clasificara a semifinales, y Belice, a pesar de esta victoria, se quedó más con la sensación amarga de haber quedado fuera, y por eso Guatemala avanzaba como segundo de grupo y se mediría en semifinal ante la siempre difícil selección de Costa Rica, selección a la que Guatemala, si algo le saca el orgullo Chapín, es enfrentar a esa selección a la que ya le tiene medida, o mejor dicho, tomada la medida, y que Guatemala quería confirmar su paternidad, no solo sobre Costa Rica, sino sobre Centroamérica. Guatemala empezaba con cautela, pero imponiendo su ritmo, a pesar de que el primer set fue un set muy cerrado, y que incluso por momentos Costa Rica le sacaba 2 puntos de ventaja a Guatemala. Guatemala, sacando su experiencia y conociendo las debilidades del rival, porque aquí sí quiero hacer énfasis, y es trabajo del cuerpo técnico y mérito de los jugadores. Guatemala se llevaría ese primer set 25-23, y en el segundo set Costa Rica no querría que se repitiera el 3-0 que Guatemala le endosó en el pasado panamericano realizado aquí en el domo de la zona 13, en la que Guatemala estuvo cerca de clasificar a semifinales, pero cuando tocó que decidir quién manda en Centroamérica, Guatemala despachó a Costa Rica con un 3-0, y ahora Costa Rica intentó por todos los medios evitar que ese mismo marcador se repitiera, y por ende se llevó el segundo set 22-25, igualando el partido. Pero Guatemala, si algo ha hecho muy bien, es no ponerle atención a las críticas, a las burlas, y continuar metidos dentro de su juego. Grandes remates de José Pablo Pérez y sobre todo servicios ace de Jerry Durán comandaron el ataque de Guatemala, y ya para el tercer set Costa Rica comenzaba a mostrar la misma debilidad que le hizo flaquear ante Guatemala en aquel 3-0 que yo les comentaba, el factor cansancio. Guatemala se llevó el tercer set 25-18, y Guatemala ya estaba a un set de llegar a la final, y en el cuarto set Guatemala mantenía a raya a los ticos. Guatemala no perdió en ningún momento la ventaja de 2 o de 3 puntos en promedio, y sobre todo ganándole los bloqueos a Costa Rica, que no entiendo por qué dejaron afuera de esta alineación a McDonald Smith,
que les había funcionado en el Panamericano y que Guatemala en esa ocasión lo supo contener 2 veces y por eso Guatemala se llevó 2 triunfos, 3-1 y 3-0, el que les decía, pero ya sin Smith, pienso que Costa Rica se equivoca y Guatemala aprovecha para mantener las distancias y sentenciar el partido y sellar su boleto a la final. Para pesar de la afición panameña que de haber visto a Guatemala eliminada por puntos, ahora Guatemala se apuntaba y estaba lista para jugar una nueva final. Y el título que tiene Nicaragua, en esa ocasión Guatemala estuvo ausente y ahora era la mejor oportunidad para intentar ganarle a la mejor selección. Un partidazo que se jugaron ambos equipos y en las que Nicaragua comenzó muy agresivo, decidida a hacer historia, decidida a romper la hegemonía de Guatemala y arropada por la afición panameña, y en un primer set dramático en el que incluso Guatemala se lo pudo haber llevado en el primer set point, pero que los nicaragüenses tuvieron la suficiente frialdad en la cabeza para mandarlo a extra puntos y finalmente Nicaragua se llevaba el primer set 31-29. Guatemala, que también quería definir el partido sin mayores complicaciones y habiendo medido la calidad de los nicaragüenses, supo cómo contrarrestar en los siguientes sets y en las que Guatemala, ganando los bloqueos y con remates fuertes de siempre, sus jugadores más significativos como José Pablo Pérez, Guatemala logró mantener a distancia a Nicaragua, que en esta ocasión ya no pudo seguir el ritmo y contener la ofensiva de Guatemala, que se llevaría el segundo set 25-17 para poner todo en igualdad y buscar ahora sí la ventaja y por ende el título. Y es que, hablando de José Pablo Pérez, fue un jugador que solo en la final logró conectar 22 puntos, de los cuales 20 fueron en ataque, es decir, en remate directo. Y con eso Guatemala ya para el tercer set, Nicaragua ya comenzaba a adolecer de la falta física y que Guatemala, que ya está acostumbrado, Guatemala incluso les decía que llegó a jugar hasta 2 torneos seguidos y ese factor desgastante, aquí Guatemala lo aprovecha y finiquita el tercer set 25-18 y ya en el cuarto set Nicaragua, sus fuerzas se vieron diezmadas y no pudieron contener la ofensiva de Pablo Pérez que les decía, así como también de Adolfo Rivas, que incluso se mandaba con unos ace que hicieron que Guatemala, el cuarto set, para ya ganar el título, con 25-15, llegara y explotara nuevamente la alegría de estos jóvenes que aunque no tienen el apoyo financiero, aunque no tienen todos los patrocinadores que sí tiene otro deporte, estos guerreros ponen en alto una vez a Guatemala y dicen, el voleibol se juega aquí en Guatemala. Jugadores que merecen la pena ser mencionados. Les decía, José Pablo Pérez con 22 puntos en la final y que incluso fue elegido como el MVP del torneo. Vaya premio y justo reconocimiento para este jugador y su calidad dentro de la duela. Otro que no podemos dejar afuera es Jerry Durán, el capitán de esta selección, que así como celebraron en el Final Four, ahora celebraban nuevamente otro título centroamericano y que fue elegido, mejor dicho, ganó un premio como es ser el segundo mejor atacante. Y por supuesto hay que incluir a Adolfo Rivas, que fue elegido como el ganador del mejor colocador o acomodador del torneo. Y por último, las palabras propias y dichas por el entrenador. Si Guatemala, si el voleibol, ¿qué más necesita? ¿Cuántos títulos centroamericanos necesita para tener la atención de quienes pueden hacer crecer este deporte? Esa es la reflexión y esperemos que Guatemala el próximo mes de octubre conquiste el tercer título centroamericano de este 2025 y que sea la mayor alegría o una de las mayores alegrías que el deporte de conjunto de Guatemala pueda celebrar en casa. Soy el Mayero Chapín y nos vemos en el próximo video.